Hola, esto es OK Código. Vamos a ver Svelte, que es una tecnología para single page apps que posiblemente sea mejor que React. ¿En qué puntos es mejor Svelte que React? Bueno, ahora en este video te lo comento. Svelte, al igual que React, es orientado a componentes, es decir, que podemos realizar paquetitos, partes de nuestro código pequeñas y reutilizarlas. En ese sentido es muy similar. Vamos a ver que con un ejemplo, el API, la forma en que programamos, es muy similar a lo que hacemos en React. Sin embargo, tiene una diferencia importante. En vez de estar incorporando una librería como hace React, lo que hace es compilar nuestro código, generar un JavaScript, y este JavaScript, mediante un bundle que después termina estando asociado a un HTML, es lo que va a estar asociado a nuestra página web. De esta manera evita cargar cosas que no necesita y por lo tanto para ciertas particulares páginas puede ocupar menos cantidad de bytes cuando tenemos que descargar nuestra página. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo es una misma cosa hecha con React y cómo es hecha con Svelte. Acá tenemos el ejemplo de un componente hecho en React. Es un componente totalmente sencillo que simplemente es un botón al cual le agregamos algunas propiedades. Esto es construido en React. Como vemos, tiene tres propiedades. Una que es el type, el texto y un click handler. Nada más. Ahora vamos a ver cómo es esto mismo, pero hecho en Svelte. Bien, es esto ahora en Svelte. Como vemos, la primera diferencia es que estos archivos tienen la extensión .svelte. Eso es a nivel formal lo que está cambiando en el archivo. Luego vemos una sección inicial donde dice script. Acá es la parte donde vamos a poner el JavaScript. Toda la parte que nosotros solemos tener dentro de React, dentro del mismo componente, está separada en un apartado especial en Svelte. Luego vemos la parte donde tenemos el HTML, que es HTML. En vez de ser JSX como es en React, que sería un pseudo HTML, en Svelte se utiliza realmente HTML y se utiliza un lenguaje de templating. Después vemos el estilo, es decir, dentro del mismo archivo ya tenemos embebido el estilo que le vamos a poner al botón. El botón va a tener asociado cierto estilo, lo tenemos ahí. En React esto es algo opcional, lo podemos tener o dentro del mismo archivo mediante distintas técnicas o por fuera, es decir, tenemos diferentes maneras de resolver cómo trabajamos el CSS en React. Acá en Svelte la manera estándar es esta. Ahora que vimos un poco la estructura, que vimos que está dividido en tres partes, una parte de JavaScript, una parte de HTML y una parte de estilos, donde vamos a poner obviamente estilos CSS, vamos a analizar la parte donde tenemos el HTML, que había dicho que es un lenguaje de templating, es decir, tiene cosas adicionales que después a la hora de ser compilado, como habíamos dicho recién, esto se compila y se genera el JavaScript. Lo que va a hacer es el compilador, cuando detecta ciertas estructuras, va a transformarlas en código JavaScript resultante que obviamente difiere de la estructura inicial. Acá vemos que cuando queremos aplicar un estilo es directamente class, no utilizamos class name. Cuando estamos escuchando un evento va a ser on, dos puntos y el nombre del evento. Esto es diferente de lo que tenemos en React. Y asociado la función que va a manejar ese evento. En esto no difiere demasiado. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a la parte donde tenemos el JavaScript. Y lo que vemos es que para manipular los eventos tenemos el Create Event Dispatcher. Esta es la estructura que nos provee Svelte para que los eventos que nosotros queremos hacer que estén disponibles, que se consuman en otro componente, que suceden dentro de nuestro componente, los vamos a hacer mediante esta función. De esta manera nosotros vamos a hacer que sucede dentro de nuestro componente, se escuche hacia los componentes que lo consumen. Entonces vamos a utilizar este dispatcher y luego le decimos el nombre del evento. Y esto va a ser una de las propiedades que después va a estar asociada a este componente cuando lo utilicemos. Ahora vamos a ver cómo es que sucede eso. Y después vemos dos export. Esta es la forma de decir
este componente tiene estas propiedades. Son las propiedades type y text. Ahora vamos a ver cómo esto era en React. En React estábamos utilizando en este caso el prop type y acá teníamos la definición de qué era lo que nos venía como propiedades. Y después simplemente lo utilizábamos de esta manera. Quizás un poco más sencillo, pero no deja de ser más o menos lo mismo. Es decir, nos podemos encontrar más o menos familiarizados cuando trabajamos en Svelte. Esta es más o menos la estructura del componente que tenemos en Svelte. Y ahora pasamos a ver otro componente que consume al componente que habíamos visto recién, el buttons. Ahora tenemos el componente functions que consume al buttons. ¿Cómo se estructura? Igual, también con una parte de script donde vamos a tener el JavaScript, una parte de HTML que no está marcada por ningún tipo de tag y después una parte de styles donde vamos a poner el estilo CSS. Vamos a ver con más detenimiento. Acá vemos primero que estamos utilizando el componente que nosotros teníamos definido anteriormente. Y ahora vamos a ver que lo que hace para importarlo es exactamente lo mismo que teníamos en React. Ahora, ¿cómo se consume? Las propiedades igual, type, text, hasta ahí todo igual. Y la parte donde varía un poco es la escucha del evento. Acá lo ponemos con onClick porque ese era lo que nosotros le habíamos puesto de nombre a esa propiedad. Y este a su vez dispara ese evento hacia arriba. Por eso nuevamente utiliza el dispatcher. Este ejemplo es muy sencillo, es una calculadora, pero me sirve a mí para poder comparar en términos iguales estas dos orientaciones de programación, la que brinda Svelte y la que brinda React. Una de las cosas en las cuales Svelte es mucho mejor que React es algo sencillo, pero es mejor, es en la creación del proyecto. Vamos a ver qué tan rápido sucede la creación de un proyecto con Svelte. Simplemente tenemos que tirar este comando que lo que hace es traernos la última versión de un proyecto que nos sirve de base para generar nuestro proyecto. Vean qué rápido terminó esto. Y luego que tenemos esto, ya podemos ingresar a cd svelte y ahora ponemos npm install. Esto se resuelve bastante rápido y ahora vamos a poner npm run dev y nos va a levantar el servidor de desarrollo. Ya tenemos en esta URL corriendo el servidor de desarrollo. Ahora vamos a ver. Y nos deja esta página que ya directamente podemos empezar a modificar fácilmente. Una característica que diferencia claramente a Svelte de React es el nivel de opinionado que está. Es decir, qué tantas decisiones toma por nosotros, decisiones de arquitectura, toma por nosotros este framework. Se le podría decir un framework porque está tomando más decisiones de arquitectura que las que toma React. React simplemente es una librería que de por sí no nos indica demasiadas cosas de cómo debemos hacer. Después, sobre eso, nosotros tenemos el Create React App, que ya nos da cierto estándar de trabajo, o ya frameworks como Next o Gatsby que nos dirigen hacia un determinado tipo de caso de uso y apuntan a un nicho determinado. Pero en sí, la librería nos da herramientas muy básicas que tienen que ver con la renderización y cómo se muestran los componentes, pero nos deja mucha libertad de acción. En cambio, Svelte lo que hace es ya marcarnos un poco más cómo funcionan ciertas cosas. Por ejemplo, ya viene incorporado con un similar a Redux, un store dentro de sus componentes. Viene con un sistema de programación reactiva, es decir, programación que cumple con ciertos parámetros en los cuales nosotros modificamos algún tipo de variable y a su vez esta variable modifica en cascada otras variables. Ahora vamos a un ejemplo. Y también tiene ciertas particularidades sintácticas para hacer más corto el código, más sucinto a lo que nosotros estamos escribiendo, que pueden ser muy buenas cuando uno lo utiliza día a día, pero quizás suban un poco la curva de aprendizaje. Si uno viene de React, la dificultad que tiene de aprender Svelte es relativamente muy baja, porque se podría decir de alguna manera que está inspirado en React, en la versión anterior, porque vamos a ver que tiene eventos de ciclo de vida, de construcción, de montaje del componente y desmontaje del componente, de actualización. Es
Es decir, hay muchas cosas que nos suenan familiares a React. Acá vemos un ejemplo de otro de los componentes que tiene el ejemplo de la calculadora. Y vemos cómo funciona este templating que había dicho que estaba embebido en la parte de HTML. Cuando necesitamos utilizar un for each o una iteración, que en React en general las hacemos mediante la función map de los arrays, bueno, acá la vamos a hacer mediante tag de template, que es el each. Y de esa manera vamos a iterar sobre esto que es un array, que está definido aquí arriba. Y acá vemos cuál es la estructura sintáctica para este tipo de loop. Y recién nombraba la programación reactiva. Vamos a un ejemplo para que no nos queden dudas de cómo funciona. Acá tenemos una variable que se llama stack, la cual voy modificando. ¿Cómo lo hacíamos esto con React? Con los hooks en general o mediante los componentes de tipo clase. Bueno, la programación reactiva nos permite modificar una variable dependiente de una variable original, se podría decir. En este caso modifico stack y acá veo que esta es la definición de stack, pero a su vez tengo otras variables que dependen de esa. Por ejemplo, items, cuando se modifica stack, va a modificarse en base a esta función que le estoy aplicando. Y luego value se va a modificar en base a items, en base a esta función. Inclusive yo puedo definir programación reactiva con una función, es decir, no solamente con la asignación de variables, sino con la ejecución de algo. Esto que está acá puesto de esta manera, cuando se modifica un valor, va a estar sacando esto por consola. La clave es siempre el pesos 2 puntos. Y con eso ya estamos aplicando programación reactiva. Esta es una de las cosas en las cuales ya Svelte nos da una receta y una forma de hacer las cosas que está embebida dentro del framework. Es decir, ya nos da una opinión de cómo debemos resolverla. Y vamos a uno de los puntos que quizás es uno de los más importantes. Acá tenemos el ejemplo corriendo. En este caso lo que están viendo es la aplicación que creé con Svelte corriendo en el puerto 6002 en productivo ya. Y acá lo mismo, pero la versión en React corriendo en el 6001. Entonces, puerto 6001, versión corriendo de React, y 6002, versión de Svelte. Ahora vamos a ver el resultado entre los dos. Esta es la versión de React y esta es la versión de Svelte. Como ven, es prácticamente lo mismo. A nivel visual es exactamente lo mismo, tiene una diferencia de un color nada más, pero funcionan exactamente igual. Es una calculadora que tiene las funciones básicas de calculadora. Nada más. No es ningún ejemplo súper complejo, es decir, es algo muy sencillo. Ahora vamos a ver qué hay por detrás de esto. ¿Qué es lo que está cargando cuando hace la petición al servidor? ¿Qué es lo que se está trayendo del servidor? Bien, acá tenemos la ventana de network de la aplicación que hicimos con React. Vamos a ver qué cosas está trayendo del server en el momento en que cargamos la página. Tenemos este localhost, hojas de estilo, acá vemos que es CSS, tenemos dos archivos JavaScript y lo que podemos ver es lo siguiente, que uno pesa 41 kilobytes y el otro 1 kilobyte. Esto es lo que está trayendo en el momento en que está cargando esta página. Ahora vamos a ver lo mismo, pero en la aplicación que hicimos con Svelte. Acá recargamos la página y vamos a ver. Bueno, como vemos, tenemos el archivo CSS que apenas tiene menos de 1 kilobyte, 894 bytes, un bundle, y después viene el bundle JS, que lo que está pesando son 5 kilobytes. 5 kilobytes comparado contra 41 kilobytes. En este caso, en este ejemplo súper sencillo, estamos viendo esa parte potente que tiene Svelte de transformar lo que nosotros generamos como código y generar un producto resultante en el cual no tiene que invocar
otra librería, no tiene que embeber una librería completa. Simplemente lo que nosotros necesitamos va a estar ahí en el bundle. Una de las cosas que nos quedamos como resultado de esta experiencia es para aplicaciones o páginas sencillas, seguramente Svelte va a tener un poco menos de peso en los archivos, va a generar archivos más livianos. ¿Esto puede ser que la aplicación funcione más rápido? Sí o no. Hay un montón de variantes. La verdad es que cuando uno considera en una aplicación el tiempo que carga esa aplicación, tiene que considerar también la latencia. Y la diferencia, si bien es bastante grande en términos porcentuales, por ejemplo, si nosotros tenemos una imagen, las imágenes suelen ser más pesadas que esto. Es decir, que pongamos las cosas en un poco de panorama. No es tampoco tan importante, si bien es una ventaja que puede tener algunos puntos en los cuales podemos decir no es tan relevante, pero es para tener en cuenta. O sea, hay un punto a favor de Svelte en ese lugar. Y algo que no es menor es la cantidad de apoyo y popularidad que tiene la librería. Vamos a ver que Svelte viene creciendo a pasos agigantados. Tiene 39.000 estrellas, es decir, gente que valora este proyecto como algo positivo. Pero sin embargo, React tiene 159.000 estrellas, es decir, muchísimo más de lo que tiene Svelte al momento. También, si comparamos la parte de usada por ¿cuánta cantidad de personas? Casi 30.000 Svelte, mientras que en React podemos ver que en vez de 30.000 son casi 5 millones de personas, es decir, mucho más utilizada la tecnología React hasta el momento. Por otro lado, si vemos el periodo de acción de contribución sobre esta tecnología, vemos que Svelte arranca en el 2016, en noviembre, o sea casi 2017, por lo tanto tiene 3 años de antigüedad, mientras que React ya tiene casi 7 años de antigüedad. A ver, ¿tiene puntos a favor Svelte? Sí, los tiene. Se genera muy rápido, se monta sobre ideas muy sólidas, nos da varias cosas que hacen que nosotros ya tengamos un horizonte de cómo tenemos que programar. En muchos casos esto puede ser algo favorable, no siempre, tiene sus pros y sus contras, pero puede ser algo favorable. El templating puede llegar a utilizarse a favor de un grupo que trabaje específicamente la parte de UI y dividir de manera más clara los concerns que tiene la aplicación. Eso puede ser también un punto favorable. Que el bundle que genera, es decir, el archivo resultante que nosotros vamos a cargar, sea lo más chico posible y muy eficiente, también es un punto favorable. Pero si tenemos que evaluar todo en un contexto más amplio, también podemos decir que React es una tecnología totalmente asentada, que nos dio grandes muestras de no romper compatibilidad, y esto para proyectos grandes es muy importante, tener una API que no va rompiéndose a cada paso, porque eso va a hacer que nuestros proyectos a la larga, cuando tengan que ser mantenidos, van a demorar mucho más, van a tener trastornos. Entonces eso todavía no lo sabemos, no sabemos cuál es el rumbo que va a tomar Svelte. Pero tiene muchos puntos a favor, tiene muchas cosas por las cuales estaría bueno seguir manteniendo un ojo sobre esta tecnología para ver cómo es que va evolucionando. Bien, espero que te haya parecido interesante todo lo que te conté y hasta la próxima.